Bueno, entonces estamos viendo el tema ahora de la viscosidad. Entonces, la viscosidad es la resistencia que poseen los fluidos para fluir, es decir, para que se rieguen o se derramen, para que puedan movilizarse, para que usted me entienda. No es lo mismo tener un agujero dentro de dos recipientes donde hay uno agua y el otro miel. El que tiene agua se vacía mucho más rápido que aquel fluido que posee miel. En la naturaleza, eso tiene que ver en la disposición de cómo se encuentran tanto los enlaces como por la forma de las moléculas de los fluidos. Entonces, ustedes van a observar que están los fluidos influenciados por factores como la presión y la temperatura. En el caso de los vehículos que, por ejemplo, ustedes se desplazan, vamos a encontrar varios fluidos. Uno es el agua, que se encuentra en el sistema de refrigeración, o puede ser incluso un refrigerante, y el aceite, que se utiliza para evitar que las piezas metálicas por la fricción se dañen. Entonces, la viscosidad a nosotros también nos permite aplicarla con muy buenos fines. De hecho, los utilizamos de manera natural para beneficio de nuestra garganta. Cuando alguno de ustedes se enferma de la garganta, es probable que alguien le diga, tome ¿qué cosa? Miel con limón. Miel con limón. Sí, el limón porque es un antibacterial y la miel porque se va a quedar o se va a deslizar y va a refrescar las paredes de la garganta. La miel se vuelve más líquida. Ajá, se vuelve más líquida. Pero la miel, por ejemplo, usamos incluso en las quemaduras. Es muy buena restaurando. La miel es de los elementos más importantes que tenemos en la naturaleza. Entonces, podemos observar que la viscosidad en los diferentes líquidos puede variar. Entonces, dos fenómenos afectan, o dos condiciones afectan la viscosidad. El primero de ellos, el aumento de la presión. La presión, como ustedes saben, tiene por efecto compactar los objetos. ¿Están viendo mi dedo ahí, lo que estoy haciendo con la espuma? Entonces, a nivel de lo que estoy haciendo es que las películas, una contra la otra, se van uniendo más y más, dificultando así que una se deslice más fácil sobre la otra, como en los naipes. Si yo tengo los naipes sin hacerles presión, se desliza uno sobre el otro muy fácil. Pero si yo los tengo apretados, ya no se deslizan tan fácil. Eso es lo que ocurre con el aumento de la presión. El aumento de la presión aumenta la viscosidad dentro de los fluidos. Ahora, ¿cómo disminuye la viscosidad? Con el aumento de la temperatura. ¿Cómo lo sabemos? Por ejemplo, si usted pone a calentar un poquito de miel, a medida que la temperatura va subiendo, la viscosidad de la miel va cambiando. ¿Alguno de ustedes ha comido chocolate derretido en esas fuentes de chocolate? Delicioso, ¿cierto? Uno pone el chocolate en estado sólido, pero debido a la temperatura hay un cambio de fase sólida, fase líquida. Pero hay un momento en que aunque permanezca líquido, ¿sí? Él es viscoso y él va disminuyendo su viscosidad entre más alta sea la temperatura. ¿Vale? Entonces ya saben que hay dos efectos que le aumentan o le disminuyen la viscosidad a los líquidos. Son la presión y la temperatura. A mano derecha ustedes lo que van a observar es el aceite de vehículo. Vamos a ver cómo se comporta. Es un fluido donde ustedes saben que para que se vuelva muy turbulento es muy complicado. Los flujos laminares se dan en este tipo de fluidos mejor que en los que tienen baja viscosidad. O sea que el flujo laminar y el flujo turbulento tienen que ver necesariamente también con la viscosidad. Bueno, vamos a seguir adelante. Siguiente. Ya para entrar en calor dentro del tema, vamos a empezar a hablar acerca de la velocidad de los fluidos. Si estamos hablando de velocidad, recuerden los conceptos básicos. ¿Qué es velocidad, Pedro Julián? Profe, pues la velocidad es un cambio en, ¿cómo es que se decía esto? Un cambio de posición Muy bien. que es que tiene sentido y tiene dirección. Y un cambio de posición respecto al ¿qué cosa? ¿Qué elemento tiene importante? ¿Tiempo? Tiempo. Recuerden que sabemos que un cuerpo
a cambio de posición cuando lo medimos respecto al tiempo. Por eso es que con una fotografía no sabemos si se está moviendo o no. ¿Recuerdan que yo les hacía un quiz a ustedes con un tren y decía, ¿está en movimiento o está quieto? Y yo les decía, no se puede determinar porque las fotografías no me muestran respecto al tiempo si se está o no se está moviendo. Entonces ustedes lo que van a ver, por ejemplo, en la gráfica de mano izquierda, ahí colocamos pinturas de varios colores dentro de agua bajo una superficie reflectante blanca. Usted lo que va a observar es que como tienen diferentes densidades, pues no se han mezclado homogéneamente dentro del agua. Cuando los cuerpos se encuentran, por ejemplo, los fluidos se encuentran en movimiento, ellos van a cambiar su velocidad. Es el caso de los ríos. Ustedes van a ver que en los ríos hay partes donde avanzan lento y partes donde avanzan muy rápido, ¿cierto? Entonces, ¿qué vemos ahí? Que cuando yo tengo muy ancha la parte o el cauce por donde viaja el río viaja lento. Pero cuando el cauce es bien angosto, el fluido aumenta su velocidad. Usted lo puede experimentar con las jeringas. Las jeringas lanzan lejos porque su velocidad es muy alta debido a que el agujero por donde sale es pequeño en comparación por el agujero por el cual yo introduzco el fluido. Lo mismo que hacemos nosotros con las mangueras. Si yo quiero que con una manguera me llegue mucho más lejos el agua, ¿qué debo hacer? Taparle la salida. Taparle la salida para que el agujero sea más que... Con más presión salga el agua. No, más presión, no, más pequeño. No sale con más presión. La presión la sientes sobre el dedo porque le estás tapando el flujo al agua. Lo que sale es con mayor velocidad y entre mayor velocidad, recuerden que la velocidad de desplazamiento sobre tiempo, entonces va a llegar a mucha más distancia porque tiene mayor ¿qué? Velocidad. ¿Listo? Muy bien. Entonces, lo que nosotros primero tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de este tipo de velocidad en los fluidos es que los fluidos van a depender del área. Lo que ustedes tienen a mano derecha, el dibujo, quiero que lo observen antes de ver la fórmula, es un pedazo de tubería, de manguera. ¿Listo? Esto que estoy señalando acá, voy a usar, permítanme, voy a colocar, en un segundo, vamos a colocar un indicador láser, un puntero. No he podido acá, puntero láser. Listo. Con el puntero ustedes van a observar lo siguiente. Acá lo que hay es una manguera. Y dentro de la manguera vamos a colocar este cilindro azul o celeste. ¿Sí lo ven? Es agua que está dentro de la manguera. Esa área se llama la sección transversal, que obviamente si es una manguera va a ser un círculo. ¿Cierto que sí? Si ustedes cortan la manguera y la miran de frente, ¿qué figura geométrica ven? Círculo. Un círculo. Por eso se llama sección transversal. El área 1 y el área 2 son círculos, secciones transversales. La velocidad con la que sale el flujo de agua va a depender siempre del área de la sección transversal. Entre más pequeña sea esa área, el fluido va a ir a más alta velocidad. Entre más grande sea esa área, va a fluir más lentamente. ¿Entendido? Entonces, hay una relación que se llama caudal. El caudal es cuánto líquido por unidad de volumen pasa por una sección transversal en un determinado tiempo. Puede ser en 1 segundo, en 2 segundos, en 3 segundos. Y yo hago la medición a través de un aparato llamado un caudalímetro para determinar cuánta cantidad de agua pasa. Eso es lo que hay en la entrada de sus hogares. En las entradas de sus hogares hay un aparato llamado un medidor de agua o caudalímetro. Y lo que es básicamente es una turbina. Que cuando ustedes abren en la casa una llave, permiten que el agua no va a estar estancada, sino que cuando abren la llave, el agua tiende a fluir. Y cuando pasa por el tubo de la entrada de la casa,
va a mover una turbina. Una turbina es como el ventilador de la casa, ¿sí? Pero que en vez de que entre electricidad para que se mueva la turbina, el agua golpea las hélices giran y ellas poseen un contador de vueltas y sabe cuántas vueltas dio, y al saber cuántas vueltas dio puede determinar en cuánto tiempo y saca la velocidad y saca el caudal. Caudal es velocidad por área. ¿Listo? O caudal, también podemos decir, es la cantidad de agua, volumen, en unidad de tiempo. ¿Cuántos centímetros cúbicos por segundo? ¿Cuántos metros cúbicos por segundo? ¿Entendido? Caudal siempre se mide en unidad de volumen sobre tiempo. ¿Listo? Podemos decir que el caudal también es velocidad por área o volumen sobre tiempo. ¿Entendido? Ustedes van a encontrar que siempre es V. Yo acá le puse vol de volumen para que no se confundieran. Pero cuando ustedes vean V dividido en tiempo, recuerden que es volumen. Pero si encuentran V por A, ya no es volumen, ya ahí es velocidad por área. En ambas, las unidades son exactamente las mismas. O metros cúbicos sobre segundo, o centímetros cúbicos sobre segundo, o litros sobre segundo. Ahora vamos a observar una ecuación que se conoce como la ecuación de continuidad. ¿Qué nos enseña a nosotros esta ecuación? Si yo tengo una manguera y la manguera no tiene ningún agujerito, la cantidad de agua que entra acá por esta cara azul deberá ser igual a la cantidad de agua que sale por esta cara verde. ¿Sí o no? Porque no tiene para dónde irse el agua. El agua que entra por esta cara azul será igual al agua que sale por la cara verde. Al agua que sale por la cara verde. ¿Entendido? Se llama de continuidad porque el agua no se está perdiendo, no se está evaporando, no desapareció. Entonces, yo puedo decir que el caudal que entra es igual al caudal que sale. ¿Listo? Caudal 1 va a ser igual a caudal 2. Se conoce como ecuación de continuidad. Y podemos decir que equivale a velocidad que lleva por la sección transversal 1 por el área de la sección transversal 1 va a ser igual a el caudal 2, que es igual a la que la velocidad que lleva por la sección 2 multiplicada por el área 2. ¿Listo? Esto es caudal 1 es igual a caudal 2. O velocidad de 1 por área de 1 es igual a velocidad 2 por área 2. ¿Preguntas? ¿Ninguna? No, Profe, ¿Listo? Bueno, esto dale. no es una duda, pero usted había dicho que a las 11 le avisara. ¿Ya son las 11? ¡Wow! Sí, ya. Gracias. No, dale, fresca. Qué bueno. Listo, vamos a detener un momentico. Profe, hablando de que son las 11, es que ya me tengo que ir.